El mundo no va a sobrevivir un día más siendo cautivo de la humanidad. Daniel Quinn. Buenas tardes, estimada audiencia. El día de hoy vengo a hablar de unos temas muy importantes. Cuando se me exhortó la invitación a venir aquí, hubo 4 temas a elegir: cambio climático, calentamiento global y emisiones de CO2. Reflexionando, me puse a pensar que no podemos hablar de uno sin hablar de los otros. Todos ellos están ligados, ya que uno es la consecuencia del otro o la causa de este. Pero, ¿qué es el calentamiento global o el cambio climático? Según la ONU, es la elevación de las temperaturas a un cambio muy drástico, así como los diferentes climas. Este tema lo empezamos a ver aproximadamente desde primero o segundo de primaria y lo hemos venido a ver continuamente año tras año. Pero ¿de verdad nos ponemos a pensar en cómo afecta a nuestra vida? ¿De verdad tomamos esas clases en serio y sí las ponemos en práctica? ¿O solamente es una materia y ya? Desde el siglo XIX, la temperatura ha aumentado 1.1 grados Celsius de lo que anteriormente se había visto gracias a la revolución industrial. Como podemos ver en la gráfica, desde 1950 al 2021, el más reciente, se ha elevado en grandes medidas la temperatura global. ¿Y esto qué ha causado? Hemos visto sequías, inundaciones, el derretimiento de los polos y algo que lo vemos muy reciente. En Hawái, el incendio forestal masivo que se vio. Igual en Australia, millones de especies han sido afectadas por este gran problema. ¿Pero qué hemos hecho como humanidad? Voy a remontarme a años atrás. Desde hace años, la humanidad era una de las 7 especies más insignificantes de la Tierra. ¿Esto cómo lo sé? Ya que en una clase me tocó leer un libro. Se llama Sapiens, de animales a Dios. Les exhorto a leerla, ya que esta nos da una realidad, una perspectiva muy buena de cómo el ser humano, por codicia, por ambición, por poder, destruye todo a su paso. Y dice que los humanos solamente creemos en mitos, los cuales son los que mencioné. El poder no es algo tangible. El dinero fue algo que fuimos construyendo como sociedad, por estatus. En gran medida, todo el ser humano ha destruido poco a poco cada uno de los elementos que nos ha beneficiado. El agua la hemos contaminado. El mar obviamente ha sido uno de los principales basureros del mundo. El suelo ha sido contaminado por tantos químicos que hemos dado por el generar más y más y más. En la agricultura, lo que a un elote, por así decirlo, una palma, le costaba quizás un mes, ahora en una semana ya está grande y produciendo más. ¿Para qué? Para el consumismo humano, para que la gente siga consumiendo y consumiendo y consumiendo demasiado. Y eso es lo que somos personas consumistas. No tenemos una cultura de un equilibrio económico y ni siquiera tenemos un equilibrio entre lo natural y entre lo social. Todos aquí hemos llegado en carro, ¿no es así? En un carro particular, desde su casa hasta acá. ¿Pero saben cuánto contamina un carro particular? Datos de la Secretaría de Gobierno más recientes dicen que un carro particular mediano contamina 143 gramos de dióxido de carbono. Es decir, que solamente un carro produce el 25% de los gases de efecto invernadero. ¿Y estos qué hacen? Que hacen que nuestro planeta se caliente a tal medida que todo se vaya yendo hacia abajo en picada a un punto crítico. Como lo hemos visto, en la temporada de noviembre, cuando empezaba el frío, el chipichipil, aún seguíamos teniendo temperaturas de 30 grados. Podíamos ir en vestido y nos iba súper bien. Y años atrás, un vestido no lo aguantaríamos.
o incluso un short. Siguiente. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Y cómo ha impactado esto en el agua? Datos establecidos por la UNESCO dicen que el 26% de la población no tienen una disponibilidad al agua y el 40% carece de agua potable. Y se estima que para 2050, 2.400 millones de personas no van a tener agua, ni siquiera una gota para beber. Y como bien lo habían mencionado en anteriores conferencias, la lucha no va a ser por territorio, no va a ser por poder, va a ser por agua. Y también por los territorios que aún siguen con vida, por esas plantas, esos que nos pueden ayudar. Por eso va a ser la guerra. La siguiente, por favor. Los animales son los que más se han visto afectados por este problema. Los hemos desplazado innumerables veces de su hábitat. Los osos polares, los hemos visto, han muerto. ¿Por qué? Porque su pelaje no está acostumbrado a las altas temperaturas y por causa nuestra, ellos han ido muriendo y muriendo, ya que su pelaje no está acostumbrado. Pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes no se han enfermado en este año de gripe o lo que sea? ¿Todos se han enfermado? ¿Y saben por qué es esto? ¿No? Bien. Por los cambios drásticos del clima. Si ustedes viven en Jalapa, puede que a veces haga frío. Llegamos aquí a las trancas y de repente es un calor horrible. Y esto es todos los días. Y obviamente a los humanos nos afecta demasiado, ya que obviamente nos adaptamos, sí, pero no al grado de poder soportar temperaturas muy bajas a muy altas en corto tiempo. Pero ¿cómo nosotros lo hemos hecho? Todos tenemos que hacer medidas drásticas o pequeñas acciones. Siempre nos dicen que las pequeñas acciones pueden hacer un gran cambio. ¿Desde qué? Desde separar la basura, desde ahorrar el agua, desde sembrar, hacer huertas y cosechar nuestros propios alimentos, en cuidar en este aspecto, cuidar el no desechar los desechos a lugares que no deben de ir. Las personas somos seres sociables, somos seres que nos adaptamos, que siempre tomamos lo bueno o lo malo de la persona, siempre lo vamos a tomar y nos vamos a adaptar. Entonces, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no las buenas acciones que nosotros tenemos, por qué no compartírselas a alguien más y que él se las comparta a otro? Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que seamos un mundo mejor. Porque recordemos que estamos en el punto de no retorno y en un futuro, en películas que veíamos futuristas como Los 100, de que no podían ya vivir en la Tierra, están ocurriendo. Esta es nuestra realidad. Porque recuerden que la única herramienta eficiente para combatir el cambio climático eres tú.